Sigamos. Bueno, vamos a ver cómo se da la ocupación de la parte del Chaco. Ya vimos la parte La primera parte donde entramos nosotros. Sí, sí. ¿No? Hemos visto la parte del oriente, que es esta parte la parte de acá sería del territorio del oriente. Ya. Y esta parte del Pilcomayo, vemos que desde los años 80, en la parte de Campero, se apoya a la misión Crebó. Si apuntás con el dedo mejor. Ya, aquí se apoya a la misión Crebó. Después, se recupera ya el cadáver de Crebó, se hace la expedición de Campos. Julio Crebó fue un expedicionario francés que contrató el gobierno para explorar este territorio. Antes de Campos. Y acá ya se crean Fortín Quijarri y Fortín Campero. En la parte que sería Crebó y Dormiñí, más o menos, ya instalamos en esos años dos fuertes. Año 1880-84. Ya. Posteriormente, desde 1900 a 1907, que se firma ese tratado, ya con los liberales empieza a una ocupación del territorio, y aquí ya se crean los fortines de... Podés apegarte un poquito más, no hay problema. Aquí se crean ya la parte de los fortines de Vallivián, de Linares, y llegamos casi hasta el paralelo 61. Ya. Posteriormente, en 1920, ya con Bautista Saavedra, vemos nosotros que los paraguayos habían avanzado bastante y empiezan a dar concesiones. Entonces, aquí se crea una segunda línea de fuertes que ya se hace la parte de Saavedra, la parte de Arce, la parte de Camacho, y entramos hasta el 60. Ahí es donde nos metemos 2 grados a lo que era el status quo de 1907, 200 kilómetros que metemos, pero aquí solo se da una concesión, la concesión Stout, que era para ganadería en Samaiguate. Mientras que los paraguayos, la diferencia, si bien penetraron mucho esa menos, concesión era a civiles para que poblen el lugar, digamos. a una empresa para que haga ganadería, pero no llegó a poblar en sí. Mientras que los paraguayos dieron a concesiones como la concesión Casado, metieron menonitas y metieron ferrocarriles. Ellos llegaban a sus frentes en ferrocarriles. Es decir, y ellos hicieron una ocupación, pero con población. Nosotros hicimos líneas de fortines. Y con infraestructura. Y con caminos. ¿Ya? Es decir, cuando se toma Boquerón, para nosotros, desde La Paz, mandar abastecimientos era cerca de 1.300 kilómetros. ¿Ya? Había cerca de 600 kilómetros que casi se caminaba a pie. Mientras que del Paraguay, en lancha llegaban a Puerto Casado, de ahí a Isla Poy, y a 30 kilómetros estaba el fuerte Boquerón. Por eso que la guerra, nosotros tomamos como represalia del fortín que nos tomaron, tomamos 3, Corrales, Boquerón y Toledo, en julio, ¿ya? Y los paraguayos hicieron una movilización de 14.000 hombres en un mes, nosotros movilizamos 6.000, pero entre los 6.000 llegar a la zona de operaciones tardó más de un mes. Ahora, general, usted me da entonces la razón, porque yo decía que los bolivianos no poblamos, no llegamos, la política del Estado boliviano no era la ocupación del Chaco. Usted me decía, sí, pero nos avanzamos 2 grados, pero no me sirve avanzar con fortines, no me sirve avanzar con misiones religiosas. Nosotros estamos publicando justo unos 3 tomos en el Museo de Historia sobre toda esa formación de misiones religiosas, y lo mandaban a Roma, ¿no? El Estado boliviano esperaba que se la reconozca a Roma para decir, no, Roma me lo reconoció, entonces es territorio boliviano, y el Vaticano no tomaba definición, pues porque efectivamente no eran claro, es que el verdadero país estaba en Occidente, ¿no? Entonces, convengamos, o sea, debemos reconocer, independientemente que avancemos con un fortín, con 5 militares, independientemente que nuestro héroe y nuestra leyenda de la guerra, como él mismo decía, yo no fui al Chaco, yo estaba en el Chaco, Germán Bush, Becerra, no había una presencia boliviana. Los paraguayos tenían colonias menonitas, alemanas, habían construido vía férrea, o sea, había una ocupación precisa con misiones religiosas, y no solamente católicas, ¿no? Probablemente hasta estaban preparando la toma del espacio físico. Ellos salían de
guerra como fue la guerra de la Triple Alianza, que los derrotó. Entonces, pero además que los deshizo, ¿no? o sea, digo, también yo creo, y creo que eso es lo que los bolivianos tenemos que ser capaces de reconocer nuestra indiferencia total sobre el Chaco. O sea, el Chaco no es que, tomaron el Chaco, venían de manera sostenida, porque para construir una vía férrea, que yo sepa, no se construye de una noche al otro, ¿no? Bueno, veamos este asunto de esta ocupación. Básicamente otorgaron concesiones, ¿ya? Y fueron capitales argentinos para explotar el tanino, el quebracho, que los que ocuparon en sí ese territorio trajeron menonitas, pero construyeron ferrocarriles. Es decir, aquí hay que reconocer que la ocupación paraguayo en el corto espacio, porque nosotros fue mucho más grande, la parte que tratamos de ocupar con fortines, de ellos fue mucho más corta, pero más efectiva, con población, con ferrocarriles, ¿ya? Con infraestructura. Es decir, con infraestructura que le permitió, para recuperar Boquerón, ellos movilizaron 14.000 hombres. Ya. Nosotros teníamos 600 hombres, es decir, 2.500 hombres, y pensamos que con 2.500 podíamos sostenernos hasta que, Y el abastecimiento, todo esto, a nosotros nos costaba mucho porque no teníamos cómo llegar. Claro. Y pensando que el 28, cuando nos tomaron el Fortín sorpresa, nosotros respondimos con una retorsión, tomando 3 fortines, y los neutrales pararon, investigaron, y el Paraguay fue el culpable de haber tomado este primer fortín. Okay. Aquí se pensó que se iba a repetir, es decir, nos tomaron ese supuesto fortín nuestro, que era paraguayo en sí, ¿ya? Y nosotros castigamos al Paraguay con otros 3 fortines. Pensamos que la situación se iba a parar así, con esos 3, se iba a investigar, pero no fue así. El Paraguay, es decir, llama a una movilización, junta 14.000 hombres, en menos de un mes, desplaza y nos hace un doble cerco. Un cerco interior y un cerco exterior, con 14.000 hombres. O sea, controlan todo el espacio. Cuando tratamos nosotros de la cuarta división de Peñaranda romper, ahí nace el mito de Bush. Ustares entra, sale, entra y muere. Mientras que Bush entra y sale, rompe el cerco de Boquerón 2 veces. ¿Encabezando a qué división? Él pertenecía a la cuarta división, a una unidad. Él era comandante de sección, subteniente. Capitán Eduardo era el comandante de la compañía. Él entra, pero la primera vez entra con un mortero paraguayo. Es decir, fue una admiración. Y la segunda vez entra ¿Cómo entra con un mortero paraguayo? Entra capturando un mortero, una pieza de mortero paraguayo que no la manejábamos nosotros. No la teníamos. Sale y al volver entra con una bandera del Colegio Militar del Paraguay. Es decir, era pero espectacular. ¡Qué bárbaro! De ahí van haciendo ya la figura, la leyenda de mito, Bush, ¿no? ese valor de Bush, ¿ya? El máximo Que era héroe, cierto, en realidad. que era cierto. No es que Claro. es que fuera una leyenda de la guerra. Claro. Pero Claro, yo creo porque el hombre era operativo Arrojado. y seguramente era un buen estratega, porque ahí ya es en función de lo que vea el ojo, digamos, ¿no? Bueno, hay 2 cosas. Bush era ayudante de Kuhn antes de que sea depuesto en el gobierno de Siles. Ya. Entonces, a todos esos que cayeron, los mandaron al Chaco. Kuhn es el Alemán. Hans Kuhn es el alemán que nos organiza el ejército. que nos organiza el ejército y después se lo llama para que él comande. Comande la O guerra. sea, pero él viene, Comande la guerra. a principios de la década de 1920. Desde 1911 viene él y se queda hasta 1928 que cae ya el gobierno de, ¿cómo se llama?, de Siles. Y su ayudante era pues Bush. Entonces, A al los que ayudante... pierden, a los que son tumbados, los mandan al Claro, Chaco. Ustaris era edecán de Siles y de ahí no la para hasta el Chaco. ¿Y Bilbao? Bush, no, Bilbao fue miembro de la Junta, Ya. del nuevo gobierno que asume. ¿Ya? Este problema de la injerencia política en la parte militar fue muy dañina. Como fue también en la Guerra del Pacífico, Como ¿no? fue del o sea, yo Pacífico. creo que si hay un patrón ¿Ya? de comportamiento de los políticos bolivianos, Es tanto de en la meterse Guerra en lo del que no les Pacífico como en la incumbe. Guerra del Porque ese era un asunto eminentemente militar. Pero debió haber sido manejado como así. habían 2 posiciones, cuando viene Kuhn, a todos aquellos que eran parte de
la junta de Carlos Blanco Galindo, el caso de Bilbao, los otros, es decir, él los saca porque le incomodaba, ¿ya? Y básicamente los castigados después de que cae Siles, Ustares y Bush, tuvieron en el Chaco. Entonces, uno de los factores importantes es conocer el terreno. Claro. ¿Ya? Bush, conociendo el terreno y con su valor, realmente él se impuso. Fue espectacular lo de Bush, entró de subteniente comandante de sección y terminó la guerra de teniente coronel comandante de ejército. ¿Pero cuánto tiempo estuvo en la guerra? Los 3 años. Claro, él estaba en el Chaco, él estaba buscando la misión. O sea, con un ascenso espectacular en la historia, creo que no ha habido uno que entre con el grado mínimo y salga como comandante. Pero además que con el grado que tenía no abandonó nunca la guerra. No abandonó. Es como dice Paula, él no es fue que al él Chaco, él estaba buscando la misión de San Ignacio de Zamuco. De San Ignacio de Zamuco, ¿no? Que era importante para el 2030, es decir, para definir que nosotros teníamos posesión, y mantener el 2030 era importante, donde estaba. Entonces el hombre conocía, el hombre... Por si las dudas, la misión de San Ignacio de Zamuco fue una misión jesuita creada en 1724, que duró apenas 10 años. Pero si queríamos demostrar posesión sobre el territorio, había que demostrar que existió. Que existió, ¿no? Entonces, Bush está buscando, ¿no? Creo que lo que dice el general también es determinante, ¿no? En lo que fue el escenario mismo de la guerra, ¿no? Generalmente la escuela boliviana nos dice que Hechos y Aymara fueron a la guerra y no reconoce 25.000 son los soldados del Oriente. Escuchaba el otro día yo los datos militares, ¿no? O sea, en la guerra no solo participó el ejército como tal, sino jóvenes de todas las clases sociales, de todos los niveles educativos, ¿no? Yo creo que la guerra, cuando se inicia la guerra, los bolivianos estamos indignados, queremos ir a la guerra, ¿no? Y la ventaja de los orientales era el conocimiento del terreno, la posibilidad de aguantar el aguante, ¿no? Claro. Saber qué plantas sirven o qué no sirven, ¿no? Entonces, considero que no deberíamos nosotros subestimar la presencia de los soldados e incluso de los indígenas del oriente boliviano, ¿no? Chiquitanos, guaraníes, que participan haciendo trincheras o lo que fuera, pero también los indígenas participan en la guerra, ¿no? Que han sido prácticamente borrados de la historia oficial boliviana. Así es. Otro punto importante de Bush, es decir, en la guerra es uno, y después de la guerra, ya del 35 al 38, Bush juega un papel importante para el acceso al río Paraguay, ¿ya? Es decir, lo que es Puerto Bush o la parte de Mancésped, no sé que por ya qué, no se llama, creo, ¿no? que es Puerto Bush ahora, verdaderamente. El corredor Mancésped, ¿no? Si ustedes miran un mapa de Santa Cruz, uno va a ver un triangulito medio raro que no entiende por qué fue respetado, ¿no? Sí. Jugó un papel importante ya él estando de presidente, y en las negociaciones el Paraguay vendió su armamento a España para la guerra civil porque no tenía recursos. Entonces Bolivia con Bush amenaza. Estamos hablando del 35 al 38, a los 3 años. Entonces Bush amenaza de que si no hay un acceso al río Paraguay, nosotros vamos a continuar la guerra. ¿Ya? Es que, pero eso es fundamental, Carlos. Solamente alguien que conoce el territorio y sabe la importancia del río Entonces, Paraguay. al final se firma el tratado, ¿ya? El 21 de julio del 38, y se deja que un supuesto arbitraje defina, ¿ya? Es decir, los límites, y es ahí donde el 31 de octubre ya sale ese arbitraje, donde ya nos da ese famoso corredor, ¿ya? Para la parte boliviana. Decía de los objetivos, de los 3 objetivos que teníamos nosotros. Primer objetivo, el acceso al río Paraguay, lo conseguimos, pero por Bush, ¿correcto? Ya. El segundo, que era terreno, ¿ya? Es decir, no nos fue muy bien. Y el tercero, negar que el Paraguay ingrese a nuestra zona petrolera, lo conseguimos. De los 3 objetivos conseguimos 2. El Paraguay, de sus 3 objetivos, primer objetivo territorial lo consiguió, que 250.000 kilómetros cuadrados, que necesitaban. El segundo, es decir, de negar que nosotros llegamos a la Paraguay, de eso. No lo pudo. Y el tercero, llegar al área petrolera, tampoco lo pudo conseguir. Bueno, pero ahora sí, ¿no?
Ahora han descubierto... ¿Ahora ya han descubierto? Sí. En esa. Pero efectivamente yo creo también en la teoría que plantea que el territorio no fue por... La guerra no fue por el petróleo, fue por un territorio donde probablemente había petróleo. Y en eso nosotros tuvimos la ventaja de tenerlo a Dionisio Foglianini, que era ingeniero en minas en Italia y que sí tenía conocimiento del terreno, ¿no? Porque en la negociación del año 38, sus conocimientos sobre dónde podían encontrarse, y en función de sus estudios, por supuesto, nos llevó a mantener, digamos, a ganarle ese territorio a Paraguay, porque yo creo que perdimos en la guerra, porque perdimos, pero la negociación fue muy favorable, ¿no? Nos fue bien en papeles, pero, perdón, yo quiero... En función del petróleo, claro. Sí, claro, yo quiero tocar un tema de lo que decían los dos ustedes, de la injerencia de lo político sobre lo militar, y llevarnos un poquito a la paz. Mientras estaba la guerra, los políticos y los militares que estaban en la paz seguían haciendo la suya, y hasta golpeándose entre ellos, haciendo estas cosas, cambios de gobierno. En otro lado, eso es una traición a la patria. Eso acá no se da. es un acto patriótico, ¿no? Quiero que hablemos de ese asunto, porque pareciera de que todos estaban, sí, la población civil estaba apoyando la guerra y con todo lo que podía, pero mientras tanto los políticos seguían en otra cosa. Ahora, pero el general decía, muchos hablan de las cuestiones económicas que nos llevaron a la guerra. Yo creo que no es algo menor, digamos, ¿no? Salamanca estaba pasando duros momentos económicos, ¿no? Así es. La crisis de 1929 había afectado duramente. Bolivia es el país más afectado por la crisis. Depende única y exclusivamente de como país monoproductor, claro, de su venta de estaño en los Estados Unidos. Sí. Los precios internacionales habían bajado un 50%. ¿Qué estaba ocurriendo en el mundo el año 1929? Claro, o sea, la crisis del 29, Bolivia depende del estaño que le vende Estados Unidos. La crisis norteamericana. Sí, la crisis del 29. La economía boliviana, a su vez, depende de la economía del estaño, ¿no? Entonces, en realidad, muchos teóricos y sobre todo economistas sostienen que Salamanca apresuró la guerra porque Hernando Siles, debemos ser también realistas, él frenó todo lo que pudo la guerra, ¿no? Porque sabía, creo yo, Hernando Siles, que irnos a una guerra entre dos países miserables nos iba a volver más miserables. Pero Salamanca necesitaba, digamos, algo para salir de ese desastre económico que fue el impacto de la crisis del 29, Bolivia estaba quebrada, los negocios dentro de Bolivia en función de la minería del estaño también afectaban. Seguro. Entonces la guerra de alguna manera también fue consecuencia, digamos, de esa crisis. Salamanca decía, en 2 meses estamos en Asunción, y pasaron 3 años, y los paraguayos estaban en el río Parapequí, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasó? Pero además la inconsciencia de los legisladores, la inconsciencia del Poder Ejecutivo, porque no conocían siquiera el terreno, ¿no? No conocían. Y eso es lo penoso cuando tenemos presidentes en el pasado y en el presente que no conocen ni Bolivia ni su historia. Además, ni su historia. Sí. Por eso, ni Bolivia ni su historia. Ni siquiera se les ocurrió, habida cuenta de que tenías un conflicto con Paraguay, destacar más militares para que estén de manera permanente en el Chaco. Claro. No, a los que tenían castigados. Dos cosas que diferenciamos. Hernando Siles, y es un buen papel, es decir, cuando hubo el asunto de Fortín Sorpresa, respondió adecuadamente hasta llegar a la negociación, y después hizo un empréstito para equiparse, ¿ya? Para comprar armamento, aviones, es decir, equipó el país para la guerra Hernando Siles, pero supo cuándo ir y cuándo no ir, ¿ya? Salamanca, como hombre símbolo, que decía pisad fuerte en el Chaco, solo una guerra puede redimir a este país, eran sus dichos. Cuando él tuvo conocimiento del asunto de Laguna Chuquisaca o Puitiantuta, él sabía que el fuerte era paraguayo, ¿ya? Es decir, que nosotros íbamos a una represalia que no era tan lícita como fue con Hernando Siles, que era un fuerte boliviano. Este era paraguayo, y él precipitó con la orden de que tomen los 3 fortines. Probablemente lo convoca a Quintanilla,
Carlos Quintanilla, que estaba comandante de la segunda división en Oruro. General Quintanilla. Y General Quintanilla, que después fue presidente, y le dice: general, vaya usted, porque el mando no estaba de acuerdo todavía, ¿ya? Es decir, para esa respuesta, ¿ya? Y le dice: vaya usted, cumple esa misión. Lo saca de Oruro. Lo saca de Oruro, ¿ya? Para la toma de los 3 fortines, y si hay méritos serán suyos, le dice, y si hay responsabilidad será mía, ¿ya? Es decir, con esa situación tomaron... Qué lindo acicate, ¿no? Ellos tenían 2.500 hombres. Claro, Salamanca con su grupo pensaba, ellos decían que con 4.000 hombres iban a entrar a fuetazos a Asunción. No conocían la historia. El Paraguay fue un país que peleó realmente. 400.000 muertos tuvo en la guerra de la Triple Alianza. Claro. Entonces no era un país que con 4.000 hombres íbamos a entrar en paso de parada hasta Asunción. Total el desconocimiento, ¿no? De historia, del terreno, de su propio país. Entonces con 2.500 hombres nosotros, y el Paraguay tenía 1.500 hombres. Pero el Paraguay, por el río y por la cercanía, podía movilizar una cantidad indeterminada. Nosotros no. Tardábamos más de 60 días en poner gente, ¿ya? Entonces, ante una reacción... ¿Por dónde íbamos? El tramo era La Paz, Villazón en ferrocarril, de Villazón a Tarija, de Tarija Villamontes, Villamontes Samaiguate, Samaiguate Vallivián, y Vallivián a Muñoz, y entraba 1.300 kilómetros. El Paraguay... De Asunción a Casado... 45 kilómetros por hora. Claro. Sin camino. No, pero de ahí viene el problema. Uno de los aspectos de la guerra fue la famosa cuentagotas. Que claro, le dicen: nosotros necesitamos gente, pero cuando le pidieron 300 camiones para Villazón, a hacer unos 5 áreas de etapas, a 60 camiones, Salamanca les dice: le he dado 20 camiones, ¿qué han hecho con eso? Entonces, claro, ahí viene la famosa movilización a cuentagotas, que lo vamos a analizar más adelante, los informes oficiales. Eso es criminal, mandar a tu gente a hacer la guerra. Claro. Entonces, el Paraguay movió 14.000, nosotros estábamos con 2.500, y al final fue insuficiente, y en las 2 primeras fases perdimos casi el 60% de los cuadros. Más adelante, ya cuando combatíamos, ya no teníamos cuadros formados. O sea, mandar a su ejército primero y después comprometer a la sociedad civil, que fue la que fue. 50.000 muertos, Carlos. 50.000 muertos, ¿no? Aquí menciona bajas, y vamos a ver por qué. ¿Cuántos prisioneros de guerra? Sí, vamos a analizarlo. Ahorita vamos a ver eso, porque... Hombres perdidos en acción que nunca más hemos sabido. Pero no, lo que digo es que no solo se jugó con la esperanza de un pueblo, y con el convencimiento de todos los que fueron al Chaco. Por eso es, digo yo, que también el Chaco nos dio esa importante literatura de la guerra, digamos, donde los hombres describen con la literatura las vivencias del Chaco. Yo creo que la parte fundamental... Hermosa. La literatura del Chaco es hermosa, las novelas, ¿no? Carlos, la parte fundamental, yo creo, del Chaco fue de que los derechos tenían algunos que sabían leer y escribir y que tenían un recurso, 200, 300 de ingreso, ¿ya? Pero los deberes los teníamos todos, todo mundo tuvo que ir a la guerra. Entonces ahí vino ese conflicto y el pensamiento. Pero la gente fue convencida. O sea, yo cada vez que leo y estudio más, la gente fue, los indígenas fueron, todos querían. Yo he conocido muchos beneméritos, como se llamaban antes, ¿no? Y todos dicen: nosotros fuimos a la campaña entusiasta. Sí. ¿No? Pero yo creo que nadie en este país no tiene un abuelo o un bisabuelo que no haya ido a la guerra. Estuvo a la guerra. Yo te cuento, Carlito, que mi padre fue a la guerra, estuvo en el primer curso de oficiales de reserva, porque no era militar, era abogado, recién egresado, y salió primero en el curso de oficial de reserva, fue brigadier mayor, y lo mandaron de ayudante de Peñaranda. Mi padre fue ayudante, el comandante de ejército en la guerra, claro. ¿Ah? No, claro, yo le digo, mi abuelo... Pero estafeta. No, ayudante, era el ayudante oficial, o sea, ese primer curso de oficial de reserva. Con él rompió Campo Vía, y ahí lo ascendieron a teniente.
¿Ya? Es decir, por eso digo, que... todos fueron a la guerra, ¿no? Claro. O sea, todas las clases sociales, Carlos, la ciudad se vaciaba yendo a la guerra, ¿no? O sea, yo digo, mi abuelo era de San Ignacio Velasco, fue a la guerra. O sea, nadie, creo, en este país no tiene un ancestro que no fue a la guerra, una madrina que no escribió. Para enviar vituallas, ¿no? Alimentos y todas estas cosas. Claro. Les pido un corte ya. Así Dale. es.